És un plaer poder-nos tornar a reunir per celebrar la 32a edició dels Premis Blador. 32 años ya premiando y reconociendo a personas y entidades que cuando miramos en perspectiva histórica nos damos cuenta que todos ellos, todos los premiados, han sido representantes sociales de valores compartidos con el sector del cotxe de panera. El primer Blador d'aquesta nit és per en Miquel Mascort, conegut de sobres per tots vosaltres. Miguel Mascort para el sector cochero es el alma y la conciencia de todos nosotros, los cocheros. Alguien que ha trabajado en AECOR incluso cuando AECOR no se llamava AECOR. Per començar aquest acte, agraïm molt sincerament que se m'hagi concedit aquest guardó, ja que he tingut el plaer i l'honor de conèixer tots els guardonats que hi ha hagut anteriorment a mi i per això fa que encara el valori més. La segunda premiada de la noche es Isabel García. Isabel ha creado una pieza específica llamada Corcho Vino Rioja, que es una reproducción de un tapón de corcho hecho de brioche con incrustaciones de mermelada de pera al vino tinto. Pues que me siento afortunada de haber encontrado mi pasión desde tan joven y es esa pasión la que me ha llevado pues, a conseguir esta pieza que para mí pues, me ha enseñado muchísimo y me ha demostrado pues, mi capacidad de persistencia. El tercer Blador de esta noche es para la Fundación Biodiversidad. Y como las acciones de la Fundación Biodiversidad van dirigidas a preservar entornos naturales, era lógico que en algún momento utilizáramos nuestros peligros. Porque Óscar Cornocal, Desarrollo Rural, Transformación de Producto Natural Corcho, es un ejemplo a difundir por todos nosotros de la esencia de la preservación de la biodiversidad de este país. Colaborar entre todos los sectores, económico, medioambiental, rural, público, privado, academia, ciencia. A todos nos aplica el cambio y todos debemos ser parte de esta solución. Cada vez perdemos más biodiversidad, de eso yo creo que nadie puede tener duda, con lo cual cada vez debemos poner mejores y mayores soluciones. El cuarto Blador y último de esta noche es para Wine in Moderation. Y es por ese ejercicio de responsabilidad, de papel activo en aconsejar el consumo de vino sí, pero un consumo responsable, por lo que hoy tenemos el placer también de premiarles. Felicidades, Eduardo, y agradecer hagas extensivo a todo el mundo de la Wine in Moderation. Se trata de beber vino, pero no se trata de beber más, se trata de beber mejor, se trata de valorar lo que bebemos, todo el esfuerzo, y vosotros lo sabéis, en el mundo del corcho, la gente tiene que valorar el esfuerzo que hay detrás de un tapón de corcho, la gente tiene que valorar lo que hay detrás de una copa de vino. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem l'any vinent.